nos vamos a dotar de herramientas necesarias para enfrentar día a día las tentaciones, los malos ratos, por los cuales nos apartamos de Dios. Y en este taller yo espero dotarme cada día más de herramientas para enfrentar todos esos dardos del maligno. En nombre de Jesús, tener herramientas necesarias para fortalecerme cada día más en la vida de la fe y de la gracia de Dios. Amén. Amén, hermana querida. Gloria a Dios. Vamos a ver otra persona más que se anime. Vamos a ver quién más se anima. Necesito otra persona. Natalie. Adelante, Natalie. Buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad vengo a expresar cuáles son las expectativas que tenemos para con el taller. Las expectativas que tengo en el momento es que podamos captar los conocimientos que se nos vayan a emitir. Damos gracias a Dios por el momento de la oportunidad y nada, esperamos que cada uno aporte su granito de arena para que todos los conocimientos que se vayan a emitir, pues podamos adquirirlo de la manera que esperamos. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Otro valiente, dos valientes, Dios mío, pero hay que empujar. María Magdalena, adelante con tu intervención y después la hermana. Hermana Dilenia, Inés Dilenia, por favor, tome la palabra. Parece que la hermana, su internet tiene problemas. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, sí, tiene problemas de internet. Muy buenas noches, bendiciones. Amén, igual. Bueno, las expectativas que particularmente yo tengo en este taller son de conocimiento en la palabra, o sea, yo espero al término del mismo tener los conocimientos suficientes para poder seguir en el camino del Señor, pero ya más enfocada, ya con conocimientos más didácticos, porque hay cosas que a veces uno se enfoca en ellas por un tema de percepción, pero no tiene los conocimientos necesarios para poder andar en ese camino. Y yo espero que este taller nos permita fortalecernos en la fe y tener los conocimientos y las herramientas suficientes para seguir adentrándonos en los caminos del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bendito sea Dios. María Magdalena ya está disponible. Tiene que abrir tu micrófono, María, porque no te escucha. Bueno, parece que la hermana María no la levantó accidentalmente la mano. Bien, entonces estamos en el taller virtual Va de Retro Satanás número 2, recordándole que la palabra va de retro significa en latín retrocede Satanás, apártate Satanás. Eso es lo que significa literalmente. Y estamos diciendo del número 2 es porque hubo un número 1, pero como no son con requisitos, es decir, no es necesario tener el 1 para hacer el 2, porque son independientes.
Por eso a este pueden acceder diferentes grupos y personas, porque cada taller tiene una meta específica. Como lo ven aquí, hoy el tema principal, el tema inicial, lleva como título la teología del Ministerio de la Liberación. Recuerden tener a la mano lápiz, cuaderno, Biblia, pero La sobre liberación. todo presten mucha atención porque este es un taller muy especial. En este taller se corrigen muchas cosas. Hoy lo que tú estás haciendo puede ser que te sirva mañana para poder ejercerlo dentro de la iglesia como servidor, como miembro de un grupo o porque quizá trabaje en un ministerio de liberación y por lo tanto, pues te invitamos a que tomes nota de lo más mínimo, anoten, apunten, aunque a ustedes se les va a enviar un material, pero anoten y apunten, porque el cerebro, viendo, oyendo y escribiendo, graba a largo plazo. Así que, por lo tanto, aprovechen este taller que conlleva mucha preparación para que puedan sacar el mayor contenido posible, el mayor aprendizaje Amén. posible. Ahí pueden ver nuestro logo oficial. De manera oficial, ahora en este taller, pues anunciamos a todos ustedes lo que están haciendo este taller, que son los pioneros en estrenarse en este logo. Ya lo recibimos en el Polochep, ahora lo tenemos de manera digital. Ese es nuestro logo, Ministerio de la Eucaristía, Cristo me salva. Y como pueden ver ahí, el racimo de uva, de trigo, y vemos el cáliz y el pan, es símbolos principales de nuestra fe católica apostólica, que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nosotros como ministerio, pues, somos absolutamente loco, enamorado, aficiado, como usted quiera decirlo, de Jesús sacramentado. Somos adoradores y es nuestra principal devoción y nuestra meta, que debe de ser de todos los cristianos, pero de una manera especial en este ministerio, pues nuestra fuerza radica, consiste, se apoya, se soporta en la Santa Eucaristía. Así que en este momento, desde aquí, con Jesús sacramentado, a quien tengo a mi lado, les bendigo en nombre del Señor y le pido a Él que nos cubra en este santo taller y que toda fuerza demoníaca, toda oposición del infierno contra la transmisión, porque siempre hay demonios que afectan los satélites, afectan la señal, interfieren para que la palabra no llegue. Así que lo atamos, lo amordazamos y lo encadenamos a los pies de Jesús, Eucaristía sin regreso y sin venganza a cada uno de nosotros. Así que anoten por ahí que el tema principal de este primer encuentro lleva como título la teología del ministerio de la liberación. Recuerden que hablar de la palabra teología, teo significa Dios, logía significa estudio, estudio de Dios a través del ministerio de la liberación, que ustedes van a conocer. Es muy importante saberlo porque hoy hay muchas necesidades, muchas situaciones que ameritan la presencia de un ministerio. Y antes de entrar en la definición en sí mismo del tema, decirles que el Ministerio de Liberación, viéndolo desde un punto de vista como equipo, como un grupo de personas y servidores que están al servicio de la iglesia y de los hermanos, eh, es un grupo de personas que han sido preparadas, que han sido escogidas, no son personas que han sido escogidas por sí mismos, sino que Dios los ha ido escogiendo a través de la iglesia y así sucesivamente y ejercen este ministerio. No solamente lo digo por nosotros, sino por todo el que trabaja esta área dentro de la iglesia, que es un ministerio, un grupo de personas crecidas, maduras, que conoce el área de la liberación. Yo le pido por favor que si surgen alguna pregunta, alguna cuestionante, algo que no esté muy claro, porque a veces hay temas que solamente lo tocamos de manera superficial y quizás usted hay algo que no lo entiende o no lo aterriza o no lo puede digerir porque quizás el lenguaje es un poquito técnico o práctico en algunos momentos. Usted puede anotarlo
y al final yo voy a hacer una sección de preguntas y respuestas. Así que vamos a entrar en materia. Ya veo que están claros de cuál es su objetivo de este taller. Hay muchos que me han escrito de manera directa diciéndome sus objetivos, que no pudieron hablar, pero me lo están escribiendo. Así que gracias a eso que han tomado la bondad y la amabilidad de comunicárnoslo, de comunicarnos. Así que gracias de todo corazón. Vamos a entrar directamente en lo que es Ministerio de Liberación, la introducción. Vamos a ir interpretando. Yo voy a ir proyectando algunos textos para ustedes para que vayan de la mano conmigo. Jesús advierte en el Sermón de la Montaña, según Mateo 7, 22, 23. Alguien que tenga Biblia, por favor, que me ayude a buscar ese texto bíblico en Mateo 7, del 22 al 23, para hacerlo participativo. Vamos a arrancar con ese texto bíblico de manera oficial. Jesús advierte en el Sermón de la Montaña, Mateo 7, 22 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién Yo lo lo tiene? tengo. Natalie, adelante. Sí. Mateo 7, del Yo lo tengo, versículo yo 22 lo al tengo aquí. 23. Natalie, Aquel día, adelante. aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en su nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahí acabamos de escuchar algo muy particular de Jesús, de que cuando Él vuelva en la venida escatológica, en la venida final, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello, hice lo otro. Hay algunos que han dicho, han querido usar ese texto para desviar el objetivo principal de Jesús, diciendo como que la liberación no es importante ni nada de eso, porque Jesús en aquellos días cuando alguien se le acerque le va a decir, en tu nombre eché demonio, en tu nombre sané a los enfermos, y el Señor le dirá, apártate que no te conozco. Sin embargo, este texto no busca descalificar o descartar el ministerio de la liberación. Este texto bíblico en sí mismo busca advertir que aunque nosotros hagamos todo esto, si no tenemos una vida comprometida con Jesús en su evangelio, si no sabemos claramente cuál es el objetivo de la evangelización. Por ejemplo, yo trabajo la liberación, pero si yo no vivo en gracia de Dios, si yo no vivo en comunión con la iglesia, con los sacramentos, con la confesión, etcétera, etcétera, de nada sirve que nosotros hagamos un, un ministerio creyendo que no vamos a salvar en eso. Es decir, la sanación y la liberación no es señal de que tú te vas para el cielo, en pocas palabras. Es decir, aunque yo brinque, salte y haga lo que haga, si yo no me mantengo en la gracia de Dios, en la obediencia y en todo, mantenga su micrófono cerrado, por favor, para que los ruidos del entorno de ustedes no dañen la grabación. Entonces, si el ministerio de liberación y de sanación no se ejerce desde la amistad con Dios, desde la gracia, desde la conversión, al final de los tiempos será infecundo. Pero si éste se ejerce desde la gracia, entonces ahí podemos darnos cuenta entonces que realmente los dones del Espíritu Santo nos santifican, pero siempre y cuando estamos en la gracia de Dios. Si no estamos en gracia de Dios, pues eso frena la gracia santificante. La verdad aleccionadora
es que es posible realizar hechos sobrenaturales en el nombre de Jesús y aún así estar en el camino hacia la condenación. Es decir, el hecho de que Jonathan, Dios lo use liberando, sanando, rompiendo cadenas, si yo no vivo en comunión con Dios, en amistad con Dios, en la gracia de Dios, eso no me va a salvar. Es decir, hay personas que han resucitado muertos, que han sanado enfermos, que han liberado a endemoniados, que van directico para el infierno en el momento de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso la iglesia no declara santo a nadie porque hizo milagro en la tierra. Si fuera así, hubiera mucha gente ahora mismo declarada santa, pero no. Los milagros se deben de demostrar después de muerto. Si usted después de muerto logra obtener de Dios sanaciones y liberaciones para la gente, entonces ahí ya la iglesia se da cuenta que usted está delante de la presencia de Dios, porque eso quiere decir que usted está en presencia de Dios, porque en el infierno las almas no pueden hacer ningún tipo de intercesión ni de milagros. Por eso dice que la verdad aleccionadora es que es posible realizar hechos sobrenaturales en el nombre de Jesús y aún estar así en el camino de la condenación. La evangelización no es solo predicar sobre la palabra de Dios, sino también demostrar lo que la palabra anuncia. Es decir, la evangelización consiste en demostrar lo que la palabra anuncia, que Cristo vino a salvarnos y es victorioso sobre el enemigo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Liberación? Demostrar que Cristo nos ha salvado y que tiene la victoria sobre el ejército del enemigo. Esa es una de las metas principales de la evangelización. Demostrar que Jesús es el Señor, que Jesús tiene el poder sobre el tiempo, sobre la persona, sobre los espíritus, sobre todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La liberación es un signo escatológico, revela el reino de Dios. Cuando utilizamos el término escatológico, entiéndase de que la liberación es un signo del final de los tiempos, es decir, es una señal del final de los tiempos, porque a través de la liberación Dios revela su reino. Por eso se habla aquí, por ejemplo, la esclavitud espiritual. Para la mayoría de los cristianos, han luchado en algún momento de sus vidas o tal vez frecuentemente con dificultades que las prácticas regulares de la vida cristiana, confesión, Eucaristía, vida de oración, dirección espiritual, no pueden aliviarlo. Estas dificultades pueden ser, por ejemplo, un pecado repetitivo, una emoción negativa fuerte que brota de ciertas situaciones o un patrón de pensamiento que resultan obsesivos, aún y que aunque apliquemos nuestra voluntad, estas conductas son imposibles de resistir y de controlar. Esta es nuestra primera reacción y está tan arraigado que tal vez ni siquiera las percibamos. Necesitamos una crisis o la ayuda de otros o la luz del Espíritu Santo para hacerla. A veces, comentando sobre este texto, a veces nosotros, por ejemplo, venimos peleando con una debilidad, como decía el ejemplo al que mencioné, un pecado repetitivo o una emoción negativa. Nosotros vamos, oramos, comulgamos, hacemos de todo, pero sentimos como que eso persiste en nosotros. Hay tres soluciones que en la vida de fe podemos verla, en la experiencia de algunos hermanos y de algunos santos, nos damos cuenta que de la única manera que nosotros vencemos, por ejemplo, un pecado repetitivo o una emoción negativa o un patrón de pensamiento, algo así, lo vencemos, número uno, a través de una crisis. Hay personas que por una situación difícil que le llegó, dejaron un pecado o dejaron de pensar en una situación determinada o dejaron de refugiarse en una situación emocional negativa, por ejemplo, la muerte de alguien, la pérdida de su pareja que se murió, que se separaron. Entonces la persona cae en una emoción fuerte y se desvirtúa del camino de Dios, se aleja. Hay personas que por este tipo de situaciones
se alejan de los caminos de Dios y por lo tanto muchas veces la persona modifica esa situación o ese pecado o esa emoción o ese patrón a través de una crisis. Hay personas que me han dicho, Jonathan, pero yo no sé por qué que a mí me llegan tantas situaciones, tanta prueba, tanta dificultad, tanto ataque. Yo siempre tengo como una cosa que no me deja en paz y salgo de una y entro en otra. Eso, eso quiere decir, eso quiere decir específicamente que hay algo en nosotros que Dios quiere modificar. También los demás, por ejemplo, a veces los demás nos ayudan. Hay personas que por una prédica, en un retiro, en un curso como este, en un seminario, en una convivencia, algo de la iglesia, modifican esa conducta. Y hay otros que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, pues lo ayuda a hacerlo. El mismo Espíritu Santo te va dando la fortaleza para vencer. Pero a veces Dios puede utilizar esta herramienta, la del Espíritu Santo o las anteriores, una crisis o la ayuda de los demás. Pregúntate en este momento de tu vida, no sé dónde tú estás y en qué tú estás y por qué tú estás atravesando, qué quiere Dios de esa situación que tú pasaste o que está pasando o que estás empezando a pasar. Es decir, pregúntate qué quiere Dios, porque las crisis no llegan para destruirnos, sino para modificar, para que dejemos. Hay personas que por una enfermedad han dejado el adulterio, que por una enfermedad han dejado de serle infiel a su pareja. Hay personas que porque perdieron su trabajo, ahora están buscando más de Dios. Entonces a veces hay personas a veces que Dios tiene que mantenerlo cogiendo lucha siempre para conseguir un trabajito, un nombramiento, porque Dios sabe que si esa persona la nombra definitivamente, se va a condenar. Porque cuando esa persona se vea con todos sus problemas solucionados, va a entender que su pecado repetitivo, su emoción o su No situación se o escucha patrón de bien, hermano. pensamiento va a, se debe de quedar en su vida y no va a esforzarse. Ahora, cuando la persona se ve interpelada, cuando la persona Cuando se la ve persona se ve interpelada, interpelada, se escucha bien ahora. Que vi que me dijeron que no se escuchaba bien. Ok, perfecto. Perfecto. Veo que están diciendo que sí. Vamos a ver aquí ahora el tema de la esclavitud espiritual.